Amigos, gracias por seguir con el programa y ahora es momento de presentarles los titulares de la hora. En Junín, A22 se elevó el número de muertos tras el despiste y vuelco de un ómnibus intraprovincial en el kilómetro 37 de la carretera central. El experto en temas municipales, Julio César Castiglioni, calificó como un exceso el fallo del jurado del Santa que ordenó retirar la propaganda del candidato Esteban Cacha debido a que tendría una connotación sexual. Damnificados del derrumbe de una casona en La Victoria piden ayuda a las autoridades debido a que lo perdieron todo. El Poder Judicial removió a los jueces del colegiado F que ordenaron la liberación de los 8 integrantes del Movadef. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos bombardea posiciones del grupo extremista radical Estado Islámico en el norte de Irak, tras la orden impartida por el presidente Barack Obama. Minutos después del fin de la tregua de 72 horas, Hamás lanzó cohetes contra Israel, que respondió con nuevos bombardeos sobre objetivos en Gaza. Amigos, comenzamos con la segunda hora del programa y les comentamos que esta madrugada al menos 22 personas fallecieron y otras 10 resultaron heridas tras el despiste y vuelco de un ómnibus intraprovincial en el kilómetro 37 de la carretera central en Junín. Al parecer, el conductor del bus de la empresa Guadalupe perdió el control de la unidad y se accidentó. Los pasajeros heridos fueron trasladados de inmediato al hospital de La Oroya. En tanto, en el lugar del accidente, los cuerpos de varias de las víctimas mortales quedaron atrapados entre los fierros del vehículo siniestrado. Nuestros corresponsales en la zona informaron que tras el vuelco, el chofer de la unidad habría intentado darse a la fuga, pero fue detenido por la policía y trasladado de inmediato hasta la comisaría de la zona. Y colapsó un viejo solar en La Victoria. Un hombre fue rescatado por los bomberos tras estar sepultado por más de 2 horas entre los escombros. El trabajo de los bomberos fue arduo para rescatar de esta montaña de escombros a Marcial Casán, de 51 años. Él quedó atrapado tras el derrumbe de este viejo solar ubicado en la cuadra 19 de la avenida Grau, a escasos metros del Hospital 2 de Mayo. Los bomberos usaron equipo especial y perros para buscar algún otro herido en medio de la gran cantidad de material inservible, producto de la caída del inmueble. Marcial Casana fue trasladado después de más de 2 horas al Hospital 2 de Mayo. Solamente el brazo es lo que vamos a determinar una vez que ya lo hagan, se haya extraído para ver, para que le saquen unas radiografías, eso, pero está vivo. Producto de una caída fue evacuado también el sereno Salvador Grados, quien sufrió una caída de 3 metros. Su estado no presenta gravedad. El primer piso del inmueble era usado como un almacén y estaba semiabandonado. El lugar era conocido como La Casona y era usado por personas de mal vivir para inhalar drogas. Los inquilinos de las casas aledañas denunciaron que el propietario de la vivienda provocó el derrumbe. Ya la municipalidad de mucho tiempo había declarado patrimonio cultural. Quiere decir que eso es inamovible. Queda ahí. Y sin embargo, los supuestos dueños han venido a hacerlo caer trabajando así de manera intencional, a hacer colapsar y miren lo que ha ocasionado. Incluso el grupo de inquilinos se enfrentó con una mujer que sería la pareja del propietario del solar. Bomberos realizaron una exhaustiva revisión para descartar que hayan quedado personas atrapadas en el lugar. Y sobre este tema, en entrevista con Primera Noticia, Bebelú Sajami, damnificada por el derrumbe, pidió ayuda a las autoridades debido a que lo perdió todo y se encuentra en la calle con sus hijos. Escuchemos. La Defensa Civil ya había venido la municipalidad acá. Es una gran mentira que dicen acá los vecinos que hemos provocado. ¿Cómo voy a provocar el derrumbe de mi casa si yo no tengo dónde vivir con mis hijos? La casa es de mi cuñada. Ella nos ha dado este inmueble para vivir, nos alquila y dicen los vecinos que no, que nosotros no vivimos acá. Nosotros, señorita, acá vivo yo con mis hijos. Inclusive usted tenía un negocio en la puerta principal que daba hacia la avenida Grau.
Todos los vecinos acá saben que yo tenía mi restaurante, acá yo vendía mi comida para tratar de sobrevivir para mis hijos. Yo quiero invocar a la señora alcaldesa Susana Villarán, que ella siempre está con los pobres, que nos ayude a nosotros, que no tengo dónde estar. Y quiero que me ayude para poder limpiar esto y tratar de sacar y poner aunque sea un techo de calamina. Y esta mañana fue hallado el cadáver de un hombre en la puerta de una vivienda ubicada en la cuadra 4 de Paseo Colón en el Cercado de Lima. Se desconoce la identidad y las causas del fallecimiento de esta persona, cuyo cuerpo fue envuelto con bolsas de plástico. Los vecinos de la zona informaron que en las noches el Paseo Colón se convierte en un lugar donde se ejerce la prostitución y también donde abundan personas de mal vivir. Bien, ahora les contamos que el ministro del Interior, Daniel Urresti, acudió esta mañana hasta la garita de control de Ancón para supervisar el resultado de la incautación de armas de guerra que se encontraban a bordo de un bus interprovincial. La intervención a la unidad de transportes fue realizada por personal de la SWAT y también de la DIRINCRI. Estamos viendo precisamente imágenes obtenidas esta mañana pues por esta gran cantidad de armamentos y también de municiones que ha logrado ser incautada o intervenida por la Subunidad de Acciones Tácticas de la Policía y también por personal o peritos de la DIRINCRI que lograron incautar este armamento, este arsenal que iba o que estaba dentro de un bus de transporte interprovincial. Vamos a presentarles las declaraciones que dio el ministro Urresti. Se las estaremos dando en breve porque tenemos que retornar en vivo hasta el Congreso de la República con Igor Malca. Igor, adelante. Mella la imagen de la política en general. Su mensaje tiene dos elementos y hay que decirlo al país. Hay que recordar que el proverbio chino es completo. El proverbio chino dice, cuando el barco se hunde, las ratas huyen. Eso dice el proverbio chino, porque de ahí nace precisamente su afirmación. Y cuando vemos ese elemento, él está diciendo que el gobierno se está hundiendo. Un legislador que dice ser oficialista, que dice ser que defiende al gobierno, manda el mensaje al país que el gobierno se está hundiendo. Bueno, nosotros simplemente ahí subrayamos ese término. Será su bancada quien diga y quien responda si eso es efectivamente lo que ha querido decir el señor Abugataz. Porque eso es lo que ha expresado. Y ahora el otro concepto realmente ya es totalmente denigrante y a la cual nosotros nos afirmamos firmemente de que la política tiene que dignificarse, la política tiene que ser alturada. Y este tipo de insultos simplemente denigra la majestuosidad del Congreso, donde se tiene que discutir política, se tiene que discutir contenidos, se tiene que discutir propuestas. Además, en un escenario político donde el Ejecutivo se presentará al Congreso, donde la Premier buscará el voto de confianza, ese tipo de mensajes, ¿a quién favorece? Ese tipo de mensajes genera un doble discurso. Por un lado quieren tirar puentes para que la oposición y todos los partidos puedan dialogar las políticas de gobierno y por otro lado se dispara un conjunto de adjetivizaciones. O sea, ese nivel de incoherencia no se puede tolerar en el país. Ese nivel de situaciones realmente conllevan a una profunda preocupación. ¿Cuál es el discurso que vale? ¿El discurso del torpedeo, el discurso del insulto o el discurso de buscar mecanismos de diálogo para construir una política adecuada para el país? Entonces no se puede estar pensando y asumiendo ese tipo de situaciones. Esperamos que la bancada a la cual él es miembro haga una rectificación pública y una disculpa pública, no a nosotros, sino al país y a la clase política del país, porque ya basta
Ya basta de este tipo de actitudes, ya basta de tratar la política así barata, la política de simplemente del adjetivo. Ya basta, el país está harto, el país quiere propuestas, el país quiere discutir políticas concretas, el país quiere soluciones, quiere alternativas, porque ese tipo de circos realmente hace daño a la política que quiere reconstruirse, a la política que quiere trabajar por el país. Ese tipo de adjetivos simplemente es eso está para la bajeza, para el discurso de plaza, ni siquiera para eso, porque tenemos que extirpar de la política ese tipo de comportamiento. La bancada está esperando una disculpa pública para la clase política en su conjunto, porque eso no puede volver a ocurrir. El señor Daniel Abugataz se recicla, aprende a hacer política, o si no, simplemente debe retirarse y no hablar nunca más, porque simplemente hace daño al Congreso, hace daño a la construcción de una posibilidad de política en el país, hace daño en el fondo al país. Ese tipo de prácticas son vedadas, ese tipo de prácticas no lo vamos a admitir nunca. Hemos tomado la actitud de que si no hay esa disculpa pública, simplemente no entablamos diálogo ni con la ministra ni con nadie. Primero esperamos la disculpa pública. ¿Ya? Y creo que tiene que ser una disculpa pública no hacia la bancada Dignidad y Democracia, una disculpa pública al país, a todas las personas que creemos que los políticos tenemos que generar alternativas, que los políticos tenemos que dignificar a la política. Yo creo que el país necesita una disculpa pública porque ese tipo de actitudes no vuelva a repetirse en el país. Entonces, creo que la situación está totalmente expresada. No vamos a caer en el juego del insulto contra el insulto, el adjetivo contra el adjetivo. Aquí la cosa está totalmente clara. ¿Dignificamos la política o simplemente dejamos que este tipo de actitudes prospere y se dé a libre albedrío? Creo que el país está harto ya de este tipo de situaciones. Congresista. La bancada Dignidad y Democracia salió por un motivo de la bancada oficialista. Y ahora rechazamos estas respuestas que se dan precisamente del oficialismo, tipificándonos con adjetivos calificativos hechos por los cuales no nos sentimos aludidos. Más al contrario, dignos de enaltecer la bandera política que nos llevó aquí a la representación nacional. El programa original del plan de gobierno del Partido Nacionalista, y lo que el país espera es respuesta política de parte de sus parlamentarios y de las diversas fuerzas políticas en este Parlamento. No vamos a caer en el juego de los adjetivos calificativos ni vamos a responder a patadas como lo ha hecho un congresista expresidente de este Congreso, y que en lugar de enaltecer este fuero y darle la dignidad y el respeto, no solamente que debe ser promovida entre los parlamentarios, sino hacia el exterior, lamentamos muchísimo estas declaraciones, por lo cual exigimos las disculpas públicas, porque no solo se alude a parlamentarios sin dar ningún nombre, es a toda la representación nacional, y esperamos que en esta ocasión la Comisión de Ética actúe de oficio. Gracias. Bueno, yo agradecer a ustedes, mis queridos periodistas, agradecerles infinitamente, agradecerles por esta oportunidad que estamos enviando una voz, quizás ni de disculpas, sino de perdón a todo el pueblo peruano. Y quizás nosotros queríamos encontrar experiencia de congresistas reelegidos, pero no hemos encontrado ningún ejemplo bueno. Nunca han dado y lo siguen dando mal ejemplo en este primer poder del Estado. Yo creo que Dignidad y Democracia, esta bancada, va a dar la diferencia, va a marcar la diferencia. Porque en primer lugar venimos a trabajar con temor a Dios y con sabiduría de Dios. Y en segundo lugar, estamos trabajando para beneficiar, escuchando a nuestros electorados. Por encima de todos los intereses que existe en un ser humano, está primero los intereses de un pueblo que nos ha dado ese voto de confianza.
La bancada de Dignidad y Democracia está conformada por congresistas, no por apetitos personales, ni porque estamos resentidos porque no nos han dado una presidencia de comisión. No, señores. Nosotros damos resultados desde lo más bajo, porque al ser humano se lo conoce por su trabajo y al árbol se le conoce por su fruto. Y me da mucha pena que un congresista, como dijo mi colega Natalie Condori, que ha sido presidente de un poder un primer poder del Estado, esté dando mal ejemplo. Entonces yo quiero llamar a la reflexión, y nos está dando mucho trabajo el congresista Bugatás, de orar por él y para que Dios le perdone todo, porque Dios nos ha dado un órgano muy principal que es la lengua, pero no para ofender, sino para construir. Y yo creo que el país necesita mucho de nosotros, y nosotros seremos hasta el último día como congresistas, no porque queremos una reelección, sino queremos dejar ejemplo, que cómo se debe trabajar por un pueblo que nos elige. Y más que todo nosotros como mujeres, que no nos avergonzamos de decir de dónde venimos, pero no venimos a servir a una sola persona o a un grupito. Venimos a servir al pueblo que nos ha elegido. Seguiremos trabajando. Las puertas de la bancada de Dignidad y Democracia están aperturadas. Estamos escuchando a toda la sociedad civil, porque para poder luchar contra esa lacra, ese monstruo gigante que es la corrupción, el primer elemento, nuestra columna vertebral es la sociedad civil, con sus organizaciones de bases, organizaciones gremiales. Y en eso yo me siento muy feliz y orgullosa de trabajar con ellos, y en especial con mis lindos hermanos de las rondas campesinas, que ellos me han demostrado a tener coraje, aparte que tengo coraje porque Dios no nos ha dado un coraje de cobardía, sino de valor, de amor y de dominio propio, pero no para bajar la cara ante nadie, sino servir a nuestro pueblo y no servir. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Quería dos preguntas primero. Si es que el barco se hunde y hay roedores por allí, yo pido que públicamente los dé a conocer no solo el congresista Daniela Bugatás, cualquier otro congresista que al interior del oficialismo siente que hay corrupción, denuncien la corrupción, para que ojalá el barco no se hunda, ¿no? Creo que esa sería una labor digna de respetar. Desde esta bancada estaremos ahondando nuestra participación en las acciones de fiscalización del Ejecutivo. Ya debe dejarse de lado esa política de estar persiguiéndose entre congresistas o insultándose. Creo que hay que revisar cómo manejan las arcas del Estado en los diferentes ministerios y en los 3 niveles de gobierno. Creo que esa labor es la que nos espera, y esperamos allí coincidir con todos los congresistas de diferentes bancadas que quieran transparentar la gestión pública en el Perú. Gracias. Sí, le quería hacer dos preguntas. Primero, la señora Ana Jara, la ministra, ha señalado que no va a aceptar ningún condicionamiento. Esto significaría un condicionamiento. Si ella no va a hacer ninguna disculpa pública de parte del gobierno o algo así, ¿ustedes van a votar a favor, en contra, primero? Y segundo, ¿ustedes van a esperar que Ética de Oficio haga una denuncia contra el señor Bugatás, o ustedes lo van a hacer si es que no se hace? Bueno, el Congreso tiene sus propios organismos reguladores y ve el comportamiento de los congresistas. Y este tipo de comportamiento simplemente conlleva a que el Congreso se denigre, el Congreso no tenga aceptación, el Congreso a veces sea rechazado por el pueblo peruano. La Comisión de Ética tiene que asumir su responsabilidad frente a este tipo de hechos. Y no es una situación de que alguien lo denuncie, sino que tiene que asumirlo de oficio, porque no puede volverse a repetir este tipo de cosas. O sea, cualquier congresista puede insultar a uno y otro lado, así no se construye y no se educa. La política hay que enaltecerla, la política tiene que convertirse en docencia, la política tiene que conseguirse en respeto entre las personas, saber empezar a dialogar, aprender a saber discrepar, pero con altura. Y en relación a la primera Ana Jara, escucharemos su propuesta, vamos a escuchar su propuesta aquí en el Congreso. Y en el Congreso vamos a escuchar su propuesta y de ahí veremos cuáles son nuestros puntos de vista. Eso es un tema que lo veremos acá. En todo caso, ya necesitamos una actitud
en relación a que si hay diálogo o no, yo creo que es un tema ya de cómo es que empieza a entender la política y empiezan a entender el diálogo. ¿Ustedes creen que podemos abrir así un diálogo mientras la otra persona te está agrediendo? Primero tenemos que establecer una relación de respeto político. Y creo que el respeto político entre las bancadas es fundamental para la coexistencia política de las diversas fuerzas y la diversa variabilidad política e ideológica que puede existir dentro de un país. Y creo que eso es fundamental. Han recibido la llamada de Ana Jara, congresista, porque ella ha dicho, bueno, incluso los mencionó a ustedes cuando habló del tema del diálogo, pero ya ha llamado a algunos voceros. ¿A ustedes los ha llamado? Creo que nuestra expresión ha sido clara. No es un tema de Daniel Abugataz, es un tema de bancada, es un tema de gobierno. Queremos la expresión, y si es que su bancada, si el gobierno desautoriza al señor Abugataz, retiran las palabras y piden respeto al país, el diálogo se abre, pero exigimos respeto y creo que eso es importante y fundamental como bancada. Se le pregunta si es que... Esperamos las disculpas públicas porque es una situación de posición política y de gobierno. Si es que el gobierno respeta a toda la clase política, el diálogo obviamente está totalmente abierto. El diálogo se enaltece y se fortalece cuando hay respeto mutuo. Y esperamos que ese respeto mutuo se exprese. La política necesita gestos y un gesto importante es el respeto. Y si hay agresiones de este tipo, insultos de este tipo, ¿cuál es el gesto? El gesto es simplemente bloquear el diálogo. ¿O eso es lo que ha querido el señor Abugataz? ¿O es que eso es lo que busca el señor Abugataz? Romper el diálogo y está no jugando para su bancada, sino está jugando para el otro lado. Hay que decirle al gobierno y pedirle definiciones, en todo caso, en forma concreta. ¿Qué es lo que está buscando él mientras la señora Ana Jara busca otra situación? No estamos hablando del voto de confianza, estamos hablando del diálogo. En todo caso, escucharemos su posición en el Pleno para decidir el voto de confianza. Nosotros no somos como otras bancadas que adelantan su voto como una situación de consigna. Ya antes de que hablen ya está el voto en contra, o antes que hable ya está el voto a favor sin saber cuál es el contenido. No es un asunto de consigna, es un asunto de contenidos y de mensaje político al país. Y creo que ese es el tema y el nivel de exigibilidad que hará la bancada en el Pleno cuando se presente la ministra Ana Jara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, Luis, pues han sido las declaraciones de 4 de los integrantes de la bancada de Dignidad y Democracia: Natalie Condori, Esther Saavedra, también Juan Pari y Jorge Rimarachín, su más reciente fichaje. Ellos han pedido pues a Ana Jara y al gobierno y a la bancada nacionalista que haya una rectificación por lo dicho ayer por Daniel Abugataz, y también que han condicionado este diálogo que ha pedido la presidenta del Consejo de Ministros a esta rectificación, y han pedido también pues que la Comisión de Ética actúe de oficio en este caso, Luis. Así es, Igor, hemos escuchado bastantes molestos pues a estos representantes de la nueva bancada Dignidad y Democracia, como Juan Pari, Esther Saavedra, Natalie Condori y también el congresista Rimarachín. Y muy bien lo que señalas, pues claro, por un lado se ve a Ana Jara buscando el diálogo, tender los puentes con las demás agrupaciones políticas, pero desde su mismo partido Daniel Abugataz se dedica, digamos, a insultar, ¿no? O a colocar graves calificativos contra estos parlamentarios que abandonaron su agrupación. Bien, esa ha sido pues la conferencia de prensa donde ellos han exigido disculpas públicas de Daniel Abugataz, quien los calificó de ratas, y también han pedido que la Comisión de Fiscalización actúe de oficio para investigar y, si se da el caso, sancionar a este parlamentario. Bien, hace minutos hablábamos de esta incautación que se había producido en la garita de Ancón, de una muy buena cantidad de armamento y también de municiones. Así que ahora vamos a presentarles las declaraciones que dio Daniel Urresti, el ministro del Interior, sobre este tema. ¿Por qué no han venido reporteros? ¿Ah? ¿Por qué no han venido reporteros de aquí, no? ¿Han enviado esta guerra? A ver, el tema de la lista de los candidatos, sí, son 115
candidatos a diferentes puestos, municipalidades, y es a nivel nacional. Y esta lista de los 115 son personas que están en proceso de investigación por temas relacionados al tráfico ilícito de drogas. Esa relación será remitida al Jurado Nacional de Elecciones con carácter de reservado. El Jurado Nacional de Elecciones tomará conocimiento y si lo cree conveniente supongo que lo hará público, no sé. Ahora, de acá de Lima en provincias un poco el porcentaje, imagino que más concentrado está en... Bueno, es a nivel nacional, pero qué buena pregunta. ¿En porcentaje? ¿Dónde has estudiado? Todavía no. Porque efectivamente esa parte de la tarea no la he hecho, pero muy buena pregunta. Llegando voy a ordenar que me hagan un cuadro para ver los porcentajes, no lo he hecho, la verdad. Señor ministro, pero solamente por el tema del narcotráfico, ¿no hay también por el tema del terrorismo? ¿O minería ilegal? No, esto es por TIT. En este también están preparando una relación por minería ilegal y por terrorismo, es cierto, sí, es necesario, se está preparando esa relación. Pero como ustedes entenderán, este es un trabajo que tiene que ser serio, es un trabajo que venimos realizando desde la primera reunión que tuvimos con el Jurado Nacional de Elecciones, que ha sido hace más o menos unos 3 semanas casi. Venimos trabajando esto, pero de manera seria, porque tú sabes que es decir que alguien está en proceso de investigación, tiene que estar muy bien sustentado, ¿verdad? Entonces, estos 115 que han sido filtrados varias veces para estar seguros de que efectivamente están en proceso de investigación, son los nombres que se van a entregar a... Por sí, ministro, que sean 115, es escandaloso, ¿no? Es 115, ya es bastante, ¿no? Es bastante. Efectivamente. ¿Cuándo uno creo que es bastante. ¿Cuándo te estaría entregando ya esta lista completa? Espero que hoy día le estemos remitiendo esta lista al Jurado Nacional de Elecciones, que repito, va a tener carácter reservado y ya el Jurado Nacional de Elecciones tomará las medidas que crea conveniente. ¿Alguna información de alguna de las capturas de estos personajes buscados, Orellana? ¿De quién? ¿Sabe algo? Búsquedas de Orellana, Lorte. Eso es lo... A ver, ¿se está buscando a Orellana? Sí. ¿Y está usted presionando para que lo busquen? Sí. O sea, la policía, los equipos policiales están reportando todos los días los avances y estoy presionándolos al máximo. Los hemos vuelto a reforzar, le estamos dando toda la logística que están solicitando. Ellos tienen conocimiento pleno de la importancia política de la captura de estos personajes. Ahora, en el caso de, vuelvo a repetir también, porque esto es importante, la policía sin orden del juez no puede hacer seguimientos ni marcaciones. Entonces, eso también lo estamos coordinando, porque sale la orden de captura y la policía se entera por los medios de comunicación, y eso es algo que tenemos que corregir. Ahora, en el caso de Benedicto Jiménez, la primera vez lo capturamos de inmediato. Ahora, lógicamente, Benedicto sabía pues que era posible que le revoquen, ¿no? Porque lo dejaron en libertad. Benedicto Jiménez es un policía, ¿cómo se llama? Que técnicamente, no hablo de la parte moral que no me corresponde, sino de la parte como policía, la parte técnica. Es un policía súper capacitado, ¿me entiendes? Es igual que la tecnología puede ser muy buena o muy mala de acuerdo a cómo se le use. Y los conocimientos que tiene Benedicto, él como policía ha sido muy bueno, ¿me entiendes? Entonces, claro, conoce perfectamente todas las tácticas, las técnicas. Y eso va a ser bastante complicado su captura, pero si ya estaba capturado, ese es el más difícil de todos. Si ya estaba capturado, lo sueltan y ahora, o sea, ya suelto, vuélvalo a capturar, ¿me entiendes? Entonces, tampoco hay problema de la policía, pues. Hay que ver que vayan a interrogar también a los que tienen que ver con el tema, que haberlos cortado. Ministro, ¿cómo va el tema de las investigaciones del chuponeo a los correos electrónicos del ex premier Cornejo? Continúa y de manera reservada. En cuanto haya avances se le hará conocer. Ok, muy bien. Ya nos estamos viendo ya. Bien, fueron declaraciones pues que brindó el ministro del Interior, Daniel Urresti, desde Ancón, donde estaba señalando pues los 115 candidatos a los municipios y a las regiones a nivel nacional que la policía había podido determinar que tenían o que tienen cierta vinculación o procesos por tráfico ilícito de drogas.
Bien, y anoche la policía desarticuló una banda dedicada a la falsificación de billetes que enviaban al extranjero. El ministro del Interior, Daniel Urresti, supervisó este operativo. Todas estas planchas de billetes falsos tenían como destino los Estados Unidos, Venezuela o Argentina. La Policía Nacional desbarató una organización criminal dedicada a la fabricación y comercialización a nivel internacional y gran escala de dólares americanos y euros falsificados. Fue el ministro del Interior, Daniel Urresti, quien lideró la presentación del incautado. Edmundo Paul Zuloaga Gutiérrez fue detenido el día de ayer. Él trabajaría presuntamente con la banda de los hermanos Cristian y José Luis Fons López. Este trabajo es resultado de un seguimiento y labores de inteligencia que realiza en este caso la Dirección de Investigación Criminal, en ejecución también de un memorándum de entendimiento que tenemos la Policía Nacional con el Servicio Secreto de los Estados Unidos, más que todo en un tema de apoyo técnico y identificación de número de serie de billetes. De concretarse su cometido, estos sujetos hubiesen obtenido $1,5 millones de dólares y $500 millones de euros. A su turno, Urresti lanzó un duro mensaje a quienes no creen en los resultados de sus operativos. Estoy seguro que alguien va a salir a decir que no se puede, que es imposible, que un solo día no pueden encontrar 32 toneladas y bla, 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 bla. Por lo mismo, entonces he dispuesto que se les entregue una copia de las actas a todos los medios de comunicación a fin de que puedan difundirlo y hacerle llegar una copia a los incrédulos. Asimismo, señaló que su cartera está trabajando conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones para combatir a los llamados narcocandidatos. En su lista de investigados ya suman cerca de 120 los sospechosos candidatos a nivel nacional. Más que en cualquier otro proceso electoral, en este se está haciendo realmente evidente que el narcotráfico está tratando de infiltrarse en los gobiernos regionales y locales. Es evidente eso. Para la realización de su trabajo, pidió mayor ayuda de parte del Poder Judicial para que los detenidos no salgan libres con tanta facilidad. Amigos, nos vamos a una nueva pausa comercial, pero regresamos con más.